Hola a todos. Después de unos cuantos vídeos que llevamos mostrando cómo funciona el Helix, nuestro querido Helix, me voy a apartar un poco de la temática porque me habéis preguntado por algunos cacharros que han ido apareciendo en vídeos anteriores y también porque me apetece tratar otra temática. Así que hoy vamos a hablar de un transmisor receptor inalámbrico que nos va a permitir tocar nuestra guitarra o nuestro bajo sin necesidad de cables. Con este pequeño aparatito estaremos conectados digitalmente a otro receptor que nos permitirá estar moviéndonos por el escenario sin la atadura de los cables. Es el Linesys Relay G30. Bien, este es el equipo. Consta de un emisor que se coloca en la guitarra y un receptor que se coloca pues, en el amplificador o en nuestra pedalera. A esto hay que añadir que viene pues, un pequeño cable para conectar el receptor a la pedalera y un cable de alimentación para el receptor. El emisor va con pilas o con baterías recargables. La configuración es muy sencilla. Lo único que debemos hacer es seleccionar, tanto en el emisor como en el receptor, el canal que queremos usar. El espectro que utiliza de radiofrecuencia es el de 2,4 GHz, el que usa también la Wi-Fi, y tiene dos modos de funcionamiento. Uno muy agresivo, en el que ocupa un montón de canales simultáneos para asegurar la transmisión y que no haya problemas, y otro menos agresivo, que respeta más otros emisores de Wi-Fi que tengáis cerca y que automáticamente va cambiando de canal si hiciese falta. ¿Cuándo usar uno u otro? Bueno, pues si no tenéis problemas con wifi cercanas, usad el modo más agresivo porque es el que más garantías de funcionamiento perfectos va a dar. La señal que se transmite es tan limpia que han incluido un simulador de cable de hasta 9 metros de longitud para que el emisor reste frecuencias agudas simulando lo que haría un cable normal y corriente. El emisor, como veis, es muy pequeño, lleva una pinza para sujetarlo a la ropa y una puerta para las baterías recargables o las pilas. Esta puerta, ha habido gente que ha comentado en los foros que a base de abrirla y cerrarla muchas veces parece ser que llega a romperse. Bueno, yo lo llevo usando más de un año y no he tenido el mayor problema con él. También es verdad que lo cuido bastante y lo llevo en una funda para no tener que llevarlo expuesto a golpes ni nada. Aquí es donde se conectaría la guitarra. Esto iría colgado en nuestra bandolera de la guitarra o colgado en el pantalón con la pinza, que parece ser que también se puede quitar, aunque yo no lo he intentado, pero creo que se podría llegar a quitar. Elegimos el canal y el mismo canal que tengamos elegido aquí y ya está, no hay que hacer nada más. Para conectar el equipo, lo único que necesitamos hacer es poner el cable de alimentación, la luz se enciende azul, el color cambia si luego queda poca batería en el emisor para avisarnos que hay poca batería, y encender el emisor. En el momento que sincronicen, las luces azules se quedan encendidas y además aquí nos indica la potencia de transmisión. Nos dice si el emisor está llegando con buena señal al receptor. Y las tres lucecitas que veis debajo son el indicador de nivel de batería del emisor, con lo que mientras estáis tocando podéis ver si al emisor le queda suficiente batería. Solo quedaría enchufar la guitarra al emisor y en el momento en el que toquemos algo, la luz se enciende indicando que hay señal. Cuando deja de haber señal, la luz se apaga. Es un testigo que nos indica si el emisor está recibiendo señal a través del cable.
Aparentemente la calidad como os digo, excelente. No hay retraso, el sonido se transmite puro y cristalino, pero esto realmente es así. Pues se me ocurrió, usando nuestro Helix, hacer un bucle y mandar la señal de la guitarra previamente grabada o una señal conocida a través del inalámbrico y volverlo a recibir en el Helix y capturarlo. Y esto es lo que tenemos aquí. Envié dos tipos de señales, una onda cuadrada pues, y una onda que varía entre los 20 y los 20.000 hercios. Y la onda cuadrada la mandé pues, para comprobar de manera rápida si hay retraso en la señal desde que se emite hasta que se recibe. Y como podéis ver, pues es que apenas hay retraso. Es la sensación que nos da de que estamos tocando como si fuese con un cable. Y con respecto a la onda entre 20 y 20.000 hercios, pues si os fijáis, quitando que aquí tenga un poco menos de ganancia porque la grabé con menos ganancia que el original, es que es una onda calcada una de la otra. No hay distorsiones. Es perfecta. Es como si hubiéramos copiado y pegado una onda sobre la otra. Mm, perfecto. Y eso estamos hablando de una onda entre 20 y 20.000 hercios, es decir, que cubre todo el espectro. Con lo cual, pues me quedo tranquilo de que efectivamente lo que oigo, que parece que suena bien, una vez medido entre comillas, porque esto no es una medición seria, sí, pero sí que parece que no hay distorsión y la onda se transmite exactamente igual que ese género. Otra cosa que me interesaba medir es cuánto dura pues, una batería recargable como las que yo uso, usándolo de manera continua. Nunca me ha preocupado porque yo lo he usado horas y horas y horas y veía que la batería seguía teniendo carga, pero ¿hasta cuánto? Bueno, pues se me ha ocurrido que la manera de medirlo más fácil es dejarlo emitiendo el emisor hasta ver hasta dónde llega la batería. Y para medir exactamente cuánto aguanta, pues lo que he hecho es grabar esa onda que estaba emitiendo continuamente, pues grabarla hasta ver la grabación donde se paraba. Y ya de paso comprobaba si se producían cortes en la señal. Pues como va a estar muchas horas, cualquier pequeño corte que se produzca en la grabación quedará registrado. Bien, pues después de tenerlo muchas horas en funcionamiento, ni un solo corte y además, como podéis ver, la batería aguanta muchísimo. Las baterías que yo uso son las Eneloop, que os recomiendo porque las cargo y mido cuánta corriente he metido en la batería y coincide con lo que la batería anuncia y además no se descargan apenas y duran muchísimo. Son algo más caras que las normales, pero para mí son también muy recomendables. Con respecto a si ha habido cortes, pues aquí podéis ver que no los ha habido. Si hubiese algún corte, en este gráfico aparecería pues una señal de color distinto y como podéis ver es totalmente uniforme. O sea que cero cortes en horas y horas de emisión. Algunos me habéis enviado algún mensaje y algún correo preguntándome si merece la pena adquirir este producto. Y en mi caso la respuesta es que sí. Desde que lo tengo, cero problemas. Tocas sin latencia, como si llevaras un cable. No pesa nada. Una maravilla. Hay otros productos más baratos, pero a ver si podemos hacer una review de alguno de ellos. Porque no es oro todo lo que reluce. Hay cosas que son más baratas, pero que tienen zumbidos de fondo, que a la que estás tocando con otros te pueden causar interferencias. En fin, hay que llevar cuidado
y elegir muy bien lo que compras siempre a tus necesidades. Pero si no quieres tener problemas, pues estos digitales para mí son muy interesantes.